Hace poco, en nuestro canal presentamos un listado de posibles candidatos a ser el anticristo, incluyendo figuras personales, cargos y hasta organizaciones. Si aún no lo has visto, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Pero ahora bien, entre las teorías planteadas por algunos teólogos sobre quién podría ser el anticristo, ha surgido la idea de que este personaje podría estar representado en la figura del Papa, no refiriéndose a un pontífice en particular, sino a la figura papal en sí. Sin embargo, los mismos teólogos que apoyan esta teoría creen que llegará un Papa específico al final de los tiempos, uno que enfrentará a Jesucristo en la batalla final conocida como el Armagedón. Este sería un Papa oscuro, llamado a desencadenar eventos profetizados en el libro del Apocalipsis. Quédate hasta el final para descubrir las revelaciones más impactantes sobre este controvertido tema. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para no perderte nuestros próximos videos. El anticristo es un personaje bíblico mencionado en diversas formas en las Escrituras, apareciendo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le conoce como el asirio, la abominación desoladora y Gog de Magog, mientras que en el Nuevo Testamento se le llama el hombre del pecado, el anticristo y la bestia 666. Todas estas alucinaciones están relacionadas con la rama teológica de la escatología, que es el estudio de los tiempos finales de la humanidad. Curiosamente, el testimonio escatología en teología se refiere al destino final en una cosmovisión religiosa, una analogía con la etapa final de todo lo que ha sido consumido y procesado, como ocurre con la comida. Se ha especulado sobre la llegada de un Papa Negro en los últimos tiempos, identificado en ocasiones como el anticristo, y otras veces como el falso profeta o la bestia de dos cuernos mencionada en el Apocalipsis. Para muchos, esta figura se relaciona con una trinidad contraria, que se opone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿podría el actual Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tener alguna conexión con estos personajes profetizados? El libro del Apocalipsis describe a una bestia escarlata, intoxicada con la sangre de los santos. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones e inmundicias de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchos interpretan esta figura como una representación de Roma, que con el tiempo habría evolucionado hasta convertirse en la Iglesia Católica Romana. Según esta teoría, el Imperio Romano no desapareció, sino que se transformó en la Iglesia, la cual se dice está ebria de la sangre de los santos, debido a eventos históricos como la Inquisición y las Cruzadas, donde miles de personas fueron ejecutadas por no adherirse a la interpretación bíblica de la Iglesia, incluidos grupos como los cátaros, los albigenses y otros, considerados mártires y santos ante los ojos de Dios. Si esta bestia de 7 cabezas se asocia con el anticristo, entonces la Iglesia estaría siendo guiada por el papado desde Roma, también conocida como la ciudad de las 7 colinas. La imagen de la prostituta adornada de oro y riquezas parece ajustarse a la opulencia que podemos observar en el Vaticano. En otro pasaje, se menciona que fornicaría con todos los reyes de la tierra, una afirmación que algunos consideran reflejo de la Iglesia Católica, la cual ha intervenido en asuntos políticos a lo largo de la historia, apoyando a ciertos reyes y derrocando a otros. También se menciona una descripción intrigante sobre la relación que sostiene la Iglesia con el poder. Las aguas que viste son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que la acompañan la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto sugiere que el poder de la Iglesia depende de las masas, de su presencia entre pueblos, naciones y lenguas, como sucede con la Iglesia Católica, cuya fortaleza reside en su vasta red de fieles en todo el mundo. Pero si la bestia que describe la profecía se refiriera al Papa,
En algún punto de la historia se vislumbra un desenlace impactante. La bestia, es decir, el anticristo, terminará por odiarla y destruirla con fuego, un símbolo bíblico de devastación. ¿Cumple el Papa Francisco con alguna de estas características? Francisco, como Papa reformador, ha estado en constante confrontación con ciertos sectores de la Iglesia desde el inicio de su papado. De hecho, hoy en día una buena parte de la institución considera que su elección fue un error. Curiosamente, una parte de esta profecía podría estar ya en marcha. Bergoglio, el nombre secular del Papa Francisco, ha destapado y denunciado abusos y corrupción dentro de la Iglesia como ningún otro papa antes. Bajo su mandato, la Iglesia Católica ha pedido disculpas públicamente por los abusos a menores, y nunca se habían revelado tantos aspectos oscuros que antes permanecían ocultos. En un reciente informe de la BBC, se expone el conflicto interno entre el Papa Francisco y la estructura de la Iglesia. Esta misma semana, el Papa expulsó de su residencia en el Vaticano al cardenal retirado estadounidense Raymond Leo Burke, un crítico abierto de su liderazgo. Esto sucedió apenas 3 semanas después de remover a otro detractor, el obispo de Tyler, Texas, Joseph Strickland, quien se oponía firmemente a sus ideas y reformas. Estos hechos representan un nuevo capítulo en la batalla ideológica entre el Papa, quien impulsa una visión más inclusiva y abierta, y los sectores conservadores que defienden las doctrinas y prácticas tradicionales. Francisco ha promovido la inclusión de personas homosexuales, el matrimonio para el clero y otras prácticas que desafían siglos de tradición católica. Desde hace años, los titulares han reflejado constantes conflictos de instituciones y denuncias entre Bergoglio y la institución que lidera. ¿Será que Francisco, al exponer y criticar a la Iglesia, está empezando a manifestar aversión hacia ella? La profecía menciona 10 cuernos que ayudarán a destruir a la bestia, algo que podría interpretarse como una posible alianza de Francisco con 10 figuras de alto rango, quizás cardenales quienes colaborarían para reformar o incluso disolver la Iglesia tal como la conocemos. Este evento podría llevar a la disolución total de la Iglesia Católica, o a una transformación tan profunda que dejaría de ser reconocible. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. Un cambio tan radical no es tan improbable. Durante la Reforma Protestante, la Iglesia Católica estuvo cerca de fragmentarse en varias denominaciones. Un nuevo cisma encabezado por el propio Papa Francisco podría llevar a su desaparición como institución. En este escenario, Francisco podría llegar a ser líder de una iglesia transformada desvinculada del catolicismo original. Algunos citan un pasaje bíblico referido al anticristo que dice: "Este se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios". Según esta interpretación, el anticristo se sentaría en el templo de Dios, lo que muchos ven como una referencia al Vaticano y la sede papal. Si esto ocurriera y la iglesia fuera destruida, el anticristo, de identificarse con el Papa Francisco, comenzaría una cruzada contra el propio pueblo de Dios, al que muchos creen que se refiere al pueblo de Israel. La bestia también recibe poder para enfrentarse al pueblo de Dios y vencerlo, y se le otorga la autoridad de regir sobre todas las naciones de la tierra. Resulta evidente que Francisco mantiene una postura opuesta a la política exterior de Israel, en particular al sionismo, y ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la causa palestina. Imaginemos por un momento que llegara a liderar una nueva iglesia, reformada y renacida de las cenizas de la Iglesia Católica, con influencia en todo el mundo occidental. En ese escenario, podría intensificar sus críticas y usar su posición para influir en Occidente, en favor de una intervención en Israel, buscando un final definitivo para el conflicto árabe-israelí, especialmente en relación con los palestinos. Aunque no sabemos si esto ocurrirá, es una posibilidad que en el contexto actual parece cada vez más plausible, dado el creciente aislamiento internacional de Israel. Desde Israel, ya se observa con inquietud la postura del Papa Francisco hacia el judaísmo, y en particular hacia Israel. Un ejemplo de esto se reflejó en una reciente noticia. El Ángelus de Francisco en la plaza de San Pedro causó gran malestar en Israel, que expresó su descontento de manera oficial.
El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, contactó al arzobispo Paul Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y organizaciones internacionales del Vaticano, para expresar su desaprobación por el mensaje de Francisco, solicitando que el Papa condenara explícitamente los ataques de Hamas. Si esta serie de eventos proféticos continuase de forma similar, podríamos imaginar una invasión de Occidente en Israel, apoyada y bendecida por el Papa. Después, él mismo viajaría a Jerusalén para dar un mensaje de paz en esa ciudad, lo que coincidiría con el momento en el que el Mesías de los judíos, Jesucristo, descendería del cielo para enfrentarlo en la batalla de Armagedón. Este es el consejo que Jesús dio a sus discípulos para cuando se manifieste el anticristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En otras palabras, esta sería la señal de que el fin ha llegado. Este último papa, tras haber destruido la iglesia que lo sostenía, encabezaría una coalición que invadiría las tierras santas y personalmente se trasladaría allí para bendecir la paz en la región. Acto seguido, tendría lugar la batalla final. Esta es una de las teorías más populares que rodean al Papa actual, y basta con observar las noticias para ver cómo los acontecimientos parecen alinearse con esta narrativa, dándole una forma inquietantemente concreta. Solo el tiempo dirá si las profecías se cumplen, o si todo es simplemente una serie de coincidencias envueltas en un pronóstico complejo. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Es el Papa Francisco realmente el último eslabón de una profecía milenaria? ¿O solo estamos viendo una serie de coincidencias? Me encantaría saber qué opinas sobre todo esto. ¿Crees que hay algo de verdad en estas teorías o simplemente son especulaciones fascinantes? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Quiero leer cada uno de ellos y saber qué piensas. Si este tema te atrapó tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ningún detalle de los próximos videos y estarás siempre al tanto de los misterios y teorías que exploramos aquí. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.